Nos acompañan, voy a hacer una presentación así muy general. A la hora de dar la palabra voy a hacer la presentación más estricta. Nos acompaña hoy Jorge Galindo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Nos acompaña Matari Pierre, ¿sí?, profesor de la UACM, o de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y Marlu Sánchez Luengas, que es miembro del programa de doctorado de la UAM Coajimalpa. ¿Sí? Bueno, maestría, me corrigen, de posgrado en general. ¿Sí? Bueno, vamos a dar inicio la mesa con la exposición del doctor Jorge Galindo, titulada Reflexiones en torno a la actualidad de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Leo brevemente su currículum. Jorge Galindo es doctor en Sociología por la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich y profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Además, ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich, de la Universidad de Chile. Es autor del libro, voy a leerlo en la versión castellana, Entre la necesidad y la contingencia, autoobservación teórica de la sociología, que fue publicado en el 2008. Así como de diversos artículos especializados en teoría sociológica, junto con Héctor Vera y Juan Pablo Vázquez, fue autor del estudio introductorio y estuvo a cargo de la edición conmemorativa del centenario de Las formas elementales de la vida religiosa de Émile Durkheim. Bueno, por favor, doctor Galindo, tiene sus 20 minutos. Listo, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, como suele ser el caso en estas ocasiones, agradezco a los organizadores, a Miriam, a Paulina, a Enrique, a Felipe por la invitación. Y agradezco también a la FEFA, a los estudiantes de Coajimalpa que están ahí atrás, la Federación de Estudiantes de la fila de atrás, como siempre. Bueno, hay algunos adelante que rompieron con la FEFA, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que estén acá, me da mucho gusto. Yo voy a hacer una presentación un tanto campechana entre lectura y bueno, y aquí un poco platicado, ¿no? Sobre el tema justamente de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? Esta ley cae justamente en el ámbito de lo que ayer Gustavo Leiva nos decía, son estos aspectos funcionales, ¿no? de la crítica que hace Marx, o sea, no son los aspectos normativos, sino son los aspectos funcionales de su crítica, ¿no? Básicamente mi presentación está dividida en tres aspectos, en tres puntos. El primero es la presentación de la ley, ¿no? y discutir algunos aspectos de la misma. Segundo, tiene que ver con la forma en la que algunas personas la han recuperado el día de hoy para pensar nuestra actualidad. Y un tercer punto tiene que ver con un aspecto paradójico que está en esta ley y que me parece muy sugerente y muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, primer punto, el punto sobre la ley. Bueno, a pesar de que la llamada ley de la caída de la tendencial de la tasa de ganancia no aparece en el tomo 1 del Capital, que es lo que estamos celebrando el día de hoy, no deja de ser cierto que esta es una de las piezas centrales del pensamiento económico de Marx. Desarrollada en la sección tercera del tomo 3 del Capital, esta ley es, como nos dice el propio Marx en los Grundrisse, es la ley más importante de la moderna economía política y la esencia para comprender las relaciones más dificultosas. Es, desde el punto de vista histórico, la ley más importante. Es una ley que, pese a su simplicidad, hasta ahora nunca había sido comprendida y menos aún expresada conscientemente. ¿Qué es esta ley en términos generales? Bueno, para entenderla tenemos que tener un par de conceptos claros. El primero es el concepto de capital constante, que remite al volumen de capital empleado en los medios de producción, máquinas, herramientas, materias primas. El segundo es el de capital variable, que remite a la porción del capital invertida en la fuerza del trabajo, es decir, por ejemplo, salario para los obreros. El capital variable es denominado como tal porque, a diferencia de la incapacidad de la máquina de generar valor, pues esta siempre transfiere la misma cantidad de valor al producto.
El trabajo no solo reproduce valor, sino que lo crea. Se ha hablado en este coloquio y bueno, en toda la obra de Marx está esta idea, ¿no? Siempre que el valor es la instancia. Ayer nos decía Enrique Dussel, ¿no? Es la fuente, el trabajo es la fuente, ¿no? Lebendige Quelle des Wertes, ¿no? Decía ayer, es la fuente viva del valor, ¿no? Entonces, bueno. Justamente el concepto marxista de plusvalía remite al excedente de valor creado por el trabajo del obrero, pero que no es remunerado por el burgués. Toda vez que tenemos estos conceptos, puedo presentar la ley en términos generales. La ley de la tasa de la caída tendencial de la tasa de ganancia remite a una paradoja, es decir, una suerte de falla funcional intrínseca en el capitalismo. Pues aquí, entre más busca ganar el capitalismo, menos gana. La idea es interesante ya que no remite a algo externo, sino a la dinámica misma del modo de producción, y en este sentido va así. En su afán de ganancia, el capitalismo busca reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario mediante la inversión en tecnología, es decir, en capital constante. Sin embargo, entre más se invierte en tecnología, en esta instancia que es incapaz de producir valor, y menos en trabajo humano, es decir, en la única instancia capaz de producir valor, la tasa de ganancia del capitalista tiende a decrecer. En este sentido, la caída de la tasa de ganancia, nos dice Marx, obedece a una presión competitiva que reduce el porcentaje del nuevo trabajo vivo incorporado en las mercancías en relación al trabajo muerto. Aquí hay otra cita de Marx, nos dice, ¿no? Es decir, esta progresiva disminución relativa del capital variable en proporción al constante y por lo tanto al capital global es idéntica al aumento progresivo de la composición orgánica del capital social en su media. No es igualmente más que otra expresión del progresivo desarrollo de la fuerza productiva social del trabajo que se revela precisamente en el hecho de que por medio de la creciente aplicación de maquinaria y capital fijo en general, el mismo número de obreros transforma en productos en el mismo tiempo, es decir, con menos trabajo, más materias primas y auxiliares. Aquí explicamos brevemente, o sea, la cuestión es, el capitalista quiere tener más ganancia, ¿no? ¿Qué es lo que hace para ganar más? Podría hacer muchas cosas, podría explotar más al obrero, podría ponerlo a trabajar en jornadas más largas, pero esto también tiene un límite, pues porque no se puede explotar como hasta el punto de que ya no sea posible vivir. La forma más sencilla y la forma en la que se ha estandarizado esta cuestión de la ganancia ha sido por medio de la inversión justamente en maquinaria, en desarrollos de tecnología. El problema es que entre más se invierte en tecnología, curiosamente, menos ganancia se tiene. Aquí es muy importante apuntar que Marx habla de la tasa de ganancia y no de la masa. Es decir, claro, si vendemos más cosas, vamos a ganar más, pero por cada unidad de producto el capitalista recibe menos ganancia. Entonces, ¿qué es lo que eso genera? La necesidad de producir cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más y de invertir cada vez más en tecnología, lo cual está en la base de algo que acá se ha hablado todo el tiempo, que es el tema de la polarización, ¿no? Es decir, solo los capitalistas que tienen muchísimos recursos pueden invertir tanto en tecnología como para mantenerse competitivos, lo cual hace que esto se vaya polarizando. Hace un rato se hablaba de esto y, por ejemplo, yo tengo acá un dato que puede ser interesante. En un estudio que hicieron unos investigadores suizos recientemente sobre 43,000 empresas globales, resultó que esas empresas están vinculadas fundamentalmente a 1.318 empresas y de esas 1.318, 147 controlan a la mitad, ¿no? O sea, es decir, ese es el grado de polarización y de monopolio al que estamos llegando. El tema interesante entonces con la ley tiene que ver con esta suerte de paradoja, que después si hay en las preguntas alguien quiere que lo explique con más detalle, lo puedo hacer. Pero lo que ahora me parece muy interesante es plantear, un interrogante que ayer se hacía sobre en qué sentido esto es una ley, es decir, si es una ley como una ley de la física. Marx lo que tiene claro es, en el modo de producción capitalista, esta ley es una ley que de la que no se puede escapar, ¿no? Es decir, pero también la llama tendencia, ¿no? Es decir, hay una tendencia, ¿no?, justamente a esta reducción, pero es una ley de la economía capitalista.
Curiosamente, Marx después nos presenta una serie de causas contrarrestantes o de fuerzas que contrarrestan esto, porque si no, evidentemente, pues el capitalismo ya se hubiera colapsado, y el capitalismo, como se ha hablado mucho por acá, es muy flexible. Marx identifica 6 causas o 6 fuerzas que contrarrestan esta tendencia. La primera es el aumento del grado de explotación del trabajo, es decir, obtener más plusvalía absoluta a través de la intensificación o la prolongación de la jornada de trabajo. La segunda es la compresión del trabajo por debajo de su valor, es decir, pagar menos. La tercera es el abaratamiento de los elementos del capital constante. La cuarta es la sobrepoblación relativa, es decir, que hay justamente este ejército de reserva de trabajadores, ¿no? Hay una abundancia de trabajadores. La quinta es el comercio exterior, por ejemplo, acá viene la depreciación de materias primas. La sexta es el aumento del capital por acciones, pues a partir de los dividendos es posible tener ganancias extraordinarias. Es decir, la historia del capitalismo básicamente ha sido la historia de esta reducción tendencial de la tasa de ganancia y de la puesta en marcha de alguna de estas tendencias que la contrarrestan. Por esto está claro que el capitalismo, es decir, nosotros decimos, yo ahorita también lo mencioné, es flexible, pero es decir, el capitalismo lo que hace es luchar como por su sobrevivencia, y por eso se vuelve cada vez más salvaje, ¿no? O sea, es decir, no hay forma, el salvajismo está puesto en su propio DNA, porque al ganar cada vez menos por unidad, tiene que buscar estas diversas formas, ¿no? Y aquí me parece muy interesante, ya que tenemos una suerte ya de memoria del propio coloquio, porque se han presentado muchas cosas, hacer mención justamente de que investigadores recientes han hablado de cómo hay otras fuerzas contrarrestantes contemporáneas, ¿no? Es decir, algunas consideradas por Marx de manera más periférica, algunas no consideradas por Marx, como pueden ser el incremento de la capacidad productiva, el volumen de ventas, la masa total de ganancia, o también, justamente lo que se hablaba, la economía criminal o la guerra, ¿no? O sea, es decir, son formas también de tratar de escapar a esta tendencia. Una última cosa que me parece importante decir sobre la tendencia es que para países como México, para países periféricos, es particularmente relevante porque obviamente es en los países centrales donde vienen los desarrollos tecnológicos más importantes. Entonces, las tendencias que se contrarrestan y el decrecimiento de la tasa de ganancia ocurre fundamentalmente en países centrales, pero a nosotros es donde, cuando justamente se busca explotar más el trabajo, pagar salarios más bajos, es decir, lo que ha hecho por el neoliberalismo, es a donde voltean, ¿no? O sea, básicamente nosotros somos algo así como un mecanismo también de reserva de fuerzas para el propio capitalismo, ¿no? En ese sentido. Aquí termino mi presentación de la ley. Quisiera pasar a la segunda parte, que es nada más esta cuestión de interpretaciones recientes. Esta ley ha sido discutida muchísimo en la economía marxista, es decir, se han llenado miles de páginas, no voy a entrar a eso. Me interesa ver 3 ejemplos contemporáneos de formas en las que la ley se interpreta, que ni siquiera son necesariamente muy académicos, pero me interesa porque creo que se muestra así la forma en la que estas ideas nos pueden ayudar a entender el mundo o a interpretar cosas contemporáneas. La primera la hace un periodista que se llama Paul Mason, que tiene un libro que se llama Postcapitalismo, ¿no? Básicamente lo que nos dice Mason es: esta ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia es fundamental para entender lo que está ocurriendo con el desarrollo tecnológico de un tipo de tecnología que produce una mercancía particular, que es la información. En términos muy generales, digo, el argumento de Mason es más complejo que esto. Lo que Mason nos dice es: a diferencia de tecnologías pretéritas, las nuevas tecnologías producen una mercancía especial que es la información, y gracias a la información la humanidad está en condiciones de producir máquinas que no se desgastan, que aumentan la cooperación y que casi no cuestan. Ante ese escenario, ¿qué hace el capitalismo? Pues lo único que sabe hacer, ¿no? Crea monopolios para mantener los precios de este producto, información, más altos. Google, Apple, Samsung, Amazon, Microsoft, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera. La competencia hace que opere justamente esta tendencia de la caída de la tasa de ganancia,
justamente en el desarrollo de tecnología. Pero aquí viene una cosa interesante para Mason, que ya no nos habla en términos de clases sociales, sino que nos habla en términos de tipos de organización del trabajo, ¿no? De lo que serían estas relaciones de producción. Dice, la tensión entre las relaciones sociales de producción, es decir, los monopolios y las fuerzas productivas, las tecnologías, nos llevan a que estemos en una tensión permanente entre la red y la jerarquía, ¿no? O sea, es decir, la información hoy en día nos permitiría trabajar de manera más colaborativa, disminuir costos, generar un tipo de trabajo que ya sería muy distinto del trabajo convencional. Esto yo no quiero pronunciarme si estoy de acuerdo con Mason o no, nada más lo menciono, pero la jerarquía de los monopolios no lo permite y ahí estaría una nueva disputa en términos justamente de lo que vamos a hacer. O sea, vamos a dejar que los monopolios sigan en el control o vamos a luchar por socializar esta tecnología. El segundo ejemplo viene de un economista ordoliberal alemán muy famoso que se llama Hans Werner Sinn. Hans Werner Sinn hace una interpretación curiosísima de la ley de Marx. Él escribió un texto académico muy famoso al respecto, aunque no es marxista, y ahora en Alemania es todo un personaje de los medios y está nombrado como uno de los 2 economistas que tiene realmente una incidencia pública y política en Alemania. Y él lo que dice es algo, les digo, muy curioso, porque dice toda la teoría del valor de Marx es ideología y no sirve para nada, pero lo que sirve es esta cuestión de la caída tendencial. Pero tenemos que leerla de una manera particular, tenemos que verla a partir de esta problemática relacionada con los problemas de inversión que hay particularmente en Europa. Es decir, la gente ya no está invirtiendo, los bancos no están prestando dinero, hay un problema con el tema de los intereses bancarios. Los intereses son tan poco atractivos para la inversión, ¿no? Que a lo que eso está llevando a las cosas es a que la tasa de beneficio, ¿no?, sea tan pequeña que la economía esté completamente estancada. Lo que me parece muy interesante es que entonces Sinn vincula sus ideas con las ideas de Marx, con las ideas de Joseph Schumpeter, porque lo que nos dice es, básicamente, justamente por esto ya no hay destrucción creativa. Y si no hay destrucción creativa, pues ya no hay un capitalismo dinámico. Entonces él interpreta a Marx de una manera que lo lleva a decir, tenemos que buscar formas en las que las crisis que Marx veía se lleven a cabo y se cumplan, porque si no se cumplen, no hay una forma de revitalizar el propio capitalismo. Entonces Werner Sinn lo que dice es, dejemos que las crisis que Marx pensaba ocurran genuinamente y no estemos tratando de contenerlas, por ejemplo, con estados que están solventando crisis de empresas o de bancos, como ocurrió en el 2008, ¿no? ¿Se acuerdan esto que se decía de vivimos en una época de socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres? Werner Sinn lo que dice es, no podemos vivir con ese socialismo para los ricos porque no estamos manteniendo una economía normal, por decirlo así. El último punto el último ejemplo que quiero mencionar, nada más muy rápido, es la manera en la que este economista francés famosísimo, Thomas Piketty, ¿no?, ha leído esta ley marxista. Básicamente, él considera que Marx no tenía los elementos para poder hacer una interpretación correcta de la realidad económica de su tiempo y considera que como tal la ley es falsa. Nos dice, solamente sería verdadera en el caso de que no existiera ningún crecimiento estructural, ¿no? Pero dice Piketty, este no es el caso, ¿no? Acá, más bien lo que me parece interesante es la discusión que se ha dado alrededor, porque Piketty menciona eso, y entonces autores marxistas como David Harvey no vienen y le dicen, bueno, tú nos vienes a decir esto, pero de que lo de Marx está limitado, que no es correcto, pero tú no leíste a Marx, o sea, tal cual, ¿no? Tú no estás, justamente por no leer a Marx, no estás tomando en cuenta las causas contrarrestantes que son parte de lo que tú mismo estás mencionando, y además tu concepto de capital difiere mucho del de Marx, porque tu concepto de capital tiene que ver con un stock que genera renta y el concepto de Marx de capital es un proceso que genera valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver que
que la discusión en torno a la ley de la caída tendencial sigue viva también en los ámbitos académicos, ¿no? Estos 3 ejemplos, se los digo nada más, me parecían relevantes porque son todos muy actuales, o sea, es decir, no son de los años 30, de los 40, o sea, son cuestiones que se están discutiendo ahorita y que están llevando a que incluso a la cuestión de los medios se lleve la discusión sobre esta caída tendencial de la tasa de ganancia. Mi último punto, les decía, tiene que ver con el tema de la paradoja, y para eso quiero vincular a Marx con otro autor, ¿no? Un autor que a mí me parece siempre muy interesante, que se llama Niklas Luhmann, ¿no? Niklas Luhmann es un autor también alemán, relativamente contemporáneo, que desarrolló una teoría de la sociedad que, al menos en Alemania, mucha gente pues considera que está a la altura de propuestas teóricas como la marxista, es decir, la consideran una perspectiva que vale la pena discutir. La perspectiva de Luhmann, lo que nos dice en términos muy generales, es que la sociedad moderna se caracteriza por ser una sociedad diferenciada en sistemas funcionales, es decir, que hay economía, hay arte, hay ciencia, hay política, hay derecho, y que estos sistemas funcionales hechos de pura comunicación, básicamente lo que están ahí porque resuelven problemas funcionales de la interacción, vamos a decirlo así, de la comunicación o de la interacción humana. Es decir, por ejemplo, en el caso de la economía como sistema de comunicación lo que hace es resolver el problema de la escasez, ¿no? Lo que hace es, cuando hay solamente un bien o un bien y hay más personas, para ponerlo así, la economía establece mecanismos comunicativos para poder distribuir ese bien de una manera, valga la redundancia, económica, porque podría haber otras formas de distribuir el bien. Por ejemplo, justamente la acumulación originaria lo que nos muestra es esta manera por medio de la fuerza de distribución, o sea, es decir, ahí por medio del poder, por medio de la violencia, pero hoy en día ya lo hacemos por medios como el dinero, es decir, no quiero decir que el dinero no tenga su parte violenta, pero nada más es bueno, al menos no vamos como en el proceso de acumulación originaria diciendo matanga, ¿no? Y quitándole a la gente lo que tiene, ¿no? Es decir, sino que pagamos el precio de mercado y todo esto, ¿no? ¿En qué me parece? Luhmann nos dice que la economía resuelve este problema funcional, pero que tiene una paradoja de base. ¿Por qué? Porque toda solución del problema de la escasez genera escasez. Es decir, si yo pago, ¿no?, por un bien, estoy escaso en dinero, por ejemplo, aunque ahora puede que tenga el bien, ¿no?, pero estoy escaso en el recurso del dinero porque ya con ese dinero no puedo pagar por otro bien. Entonces se va generando una escasez autoinducida por la propia operación de la economía. Aquí esto se asemeja muchísimo justamente al tema de lo que vimos con Marx y la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Es decir, lo que podemos ver es que al menos en estos dos autores, la economía capitalista, la economía de mercado, está basada en una paradoja que no puede resolver, porque en Marx, entre más quiere ganar, menos gana. En Luhmann, entre más quiere resolver el problema de la escasez, más escasez genera. Y entonces mi idea para concluir es esta: cuando nosotros hablamos de revolución, cuando nosotros hablamos de la caída del capitalismo, cuando nosotros hablamos de llegar a un nuevo estado histórico y todo esto, la pregunta es, ¿sería necesario en ese sentido, para poder llegar a eso, desdiferenciar completamente la sociedad? Es decir, ¿puede haber una sociedad diferenciada con una economía no capitalista? ¿O estamos condenados entonces a que si vivimos en una sociedad diferenciada tendremos que tener capitalismo, y si no vivimos en una sociedad diferenciada, ¿no?, podemos tener justamente una economía que esté controlada por la política o por la moral o por lo que ustedes quieran? Pero eso es un problema fundamentalísimo, porque es muy bonito decir la revolución, pero justamente lo que se dijo acá, al día siguiente de la revolución, ¿qué hacemos con la economía? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación, vamos a dar la palabra al profesor Matari Pierre, economista y politólogo, profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro del comité de redacción de la revista Memoria,
y tiene algunos temas de investigación que son la historia del pensamiento económico, el capital financiero y la teoría marxista del Estado. Le damos la bienvenida, por favor, Matarí. ¿Sí? 20 minutos comienzan. Gracias, Felipe. Gracias a todos los organizadores, especialmente a Miriam, por organizar este evento para celebrar y reflexionar también en torno al libro 1 del Capital. Yo voy a tratar de, también un poco prolongando la reflexión anterior, voy a tratar de los vínculos entre el análisis de la reproducción del producto social y el doble carácter del trabajo creador de valor en el capital. El objetivo es muy acotado. Pienso que esta problemática permite destacar la formación y el estatuto del trabajo vivo como concepto crítico y genético del método del capital. Mi exposición será breve y tiene dos partes. En un primer momento voy a situar la principal dificultad del análisis de la reproducción del producto social. Esta dificultad radica, como lo veremos, en el análisis de la reproducción o reposición de los bienes de producción, y fue, y eso será la segunda parte, precisamente para resolver ese problema que veremos que Marx distingue el doble carácter del trabajo vivo, categoría que por lo demás orienta toda su crítica. Adam Smith, en la historia del pensamiento económico, fue probablemente el primero en definir el proceso de acumulación de capital como empleo de trabajadores productivos que transforman materias y herramientas en mercancías, cuya venta genera ganancias para los emprendedores capitalistas. Simultáneamente, Adam Smith redujo el valor de las mercancías que componen la riqueza anual de una nación a tres partes que corresponden a los ingresos de las tres grandes clases sociales: los salarios de los trabajadores, las ganancias de los capitalistas y las rentas de los terratenientes. Pero Adam Smith, al mismo tiempo, en La riqueza de las naciones, se pregunta si no es necesario distinguir una parte suplementaria en el valor de las mercancías, una cuarta parte que correspondería a la reposición del valor de las herramientas utilizadas en la fabricación de los productos. La respuesta de Smith a su propia pregunta es ambivalente. Smith es consciente de la necesidad de distinguir una parte del valor de las mercancías para reponer los medios de producción, pero Smith resuelve en definitiva el valor de la totalidad de los medios de producción en ingresos de las tres grandes clases sociales. Estas dudas de Smith obscurecieron la distinción entre fondo de producción y fondo de consumo en los análisis del proceso de acumulación de los economistas clásicos, ciertamente, pero también y hasta la fecha de los economistas neoclásicos. En efecto, el análisis de Smith permite entender la formación de los dos grandes paradigmas que hasta la fecha distinguen los economistas clásicos y neoclásicos. Me refiero a la teoría del valor-trabajo por un lado y por otro lado a la teoría de la productividad de los factores. Para los primeros, para los clásicos, el concepto de capital designa el fondo de manutención de los trabajadores productivos, de tal manera que el proceso de acumulación es limitado en última instancia por este fondo de manutención. Y la teoría ricardiana de la acumulación constituye precisamente la quinta esencia de esa tesis. En esta perspectiva, las ganancias de los capitalistas, pero también las rentas de los terratenientes son, como dice el mismísimo Smith, deducciones sobre el producto de los trabajadores. Y, por cierto, fue en ese sentido que Marx
considera que Smith investiga el valor de las mercancías tan acertadamente que fue el primero en descubrir el origen de la plusvalía, así como de sus formas específicas. Pero por otra parte, Adam Smith abre también la vía para una concepción teórica que considera el valor de los bienes como una suma, un agregado de la contribución de los factores de producción independientes. En este caso, el capital aparenta poseer, al igual que el trabajo, una fuerza productiva propia. En la historia del pensamiento económico, Jean-Baptiste Say fue el primer discípulo de Smith en interpretar los aportes de su maestro en ese sentido. Smith anuló los intentos de Smith por pensar una cuarta parte del valor de las mercancías y llevó a sus últimas consecuencias la tesis de Smith, según la cual el valor corresponde a la suma de los ingresos de los tres factores de producción. Con Say, el valor de las mercancías se reduce de ahora en adelante a una combinación de trabajo, de capital y de agentes naturales. Su gran contradicción, y es lo que va a subrayar Marx, consiste en abolir cualquier posibilidad de distinguir un fondo de producción de un fondo de consumo. Pero más profundamente, la tesis de Say sirve de eslabón entre Smith, por supuesto, y los defensores de la tesis según la cual el capital posee una fuerza propia. Fue apoyándose en Say que economistas posteriores, menores, como Naso Senior o Roscher, formularon teorías de la productividad de los factores que anticipan los principales resultados de la teoría positiva del capital, que desde finales del siglo XIX domina hasta la fecha la teoría económica, al menos en las universidades. La teoría positiva del capital de von Bawerk se distingue solamente de las versiones anteriores derivadas de Say por su manera de justificar el estatuto de capital como factor de producción autónomo. Pero más allá de las diferencias entre clásicos y neoclásicos, ambas perspectivas traducen, a mi modo de ver, dos amalgamas diferentes entre dos aspectos del proceso de producción. Mientras los clásicos identifican el capital con los salarios, con el fondo de manutención de los trabajadores, los neoclásicos hacen lo mismo, identificando el capital con los medios de producción. Es con los neoclásicos que el capital aparece como un factor que se autoconserva y autovaloriza de manera independiente. Y con ello se podría pensar que el problema que Smith había formulado tempranamente a toda la economía política está resuelto, y por cierto lo es, pero esta solución ocurre al precio de una identificación del papel de lo que Marx llamaba y distinguía entre proceso de trabajo y proceso de valorización. Para Marx, y con esto paso a la segunda parte, el análisis de la reproducción del producto social reclama una clara distinción entre el fondo de consumo y el fondo de producción de la sociedad. Y esto explica por qué, o más bien explica la importancia del estudio crítico de Marx a la teoría del valor y de la reproducción de Adam Smith, que constituye casi la tercera parte de sus notas de lectura críticas de la historia del pensamiento económico publicadas en las teorías sobre la plusvalía. Para Marx, toda la dificultad radica en demostrar cómo el proceso de producción es simultáneamente, al mismo tiempo, un proceso de creación de valor de elementos materiales consumidos en la fabricación y también de creación de valores nuevos. En la producción de valores de usos, el trabajador añade valor al tiempo que conserva el valor de los elementos consumidos industrialmente. Dado que la adición de valor nuevo al objeto de trabajo, y la conservación de los valores anteriores
en el producto son dos resultados totalmente distintos, que el obrero produce al mismo tiempo, aunque solo trabaje una sola vez, es obvio, dice Marx, que esta dualidad del resultado solo puede explicarse por la dualidad de su trabajo mismo. Y esta dualidad del trabajo yace en la actividad misma de ese trabajo, actividad que Marx designa con el concepto de trabajo vivo, y la dualidad del trabajo vivo es la distinción entre trabajo concreto y trabajo abstracto, que es la única distinción conceptual, dicho sea de paso, que Marx reclama para sí en el libro 1 del Capital. Y esta dualidad determina todas las consideraciones de Marx sobre el papel de los elementos del proceso de trabajo en el proceso de valorización. La utilización de las herramientas por los trabajadores, esto es la actividad del trabajo, hace que los medios de producción, dice Marx, resuciten de entre los muertos. El trabajo les infunde vida como factores del proceso laboral y se combina con ellos para formar productos. Para Marx, si la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía es efectivamente la condición sine qua non de la producción capitalista, y la exposición de Natalia anteriormente insistió sobre este aspecto. Por otra parte, el contenido de la producción capitalista corresponde a la incorporación de la actividad laboral misma como fermento vivo a los elementos muertos que componen el producto y que pertenecen al capitalista, esto es, los medios de producción. Y en ese sentido, las categorías de capital constante y de capital variable derivan directamente de esta distinción del doble carácter del trabajo creador de valor. Y es aquí donde claramente hay una articulación entre la teoría del valor de Marx, por una parte, y su teoría de la reproducción y de la acumulación por la otra. Estas dos categorías, capital constante y capital variable, son a su vez las que estructuran el análisis del proceso de acumulación en dos grandes sectores. El sector 1, que produce los bienes del capital constante, y el sector 2, que produce los bienes de consumo de toda la sociedad. De tal manera que esta articulación entre el carácter bisectorial de los esquemas de reproducción de Marx y su análisis del papel de los elementos del proceso de trabajo en el proceso de valorización permiten a Marx resolver precisamente la enigma o la duda fecunda teórica que Smith tenía si existe un fondo de producción, es decir, una cuarta parte conceptualmente distinta al fondo de consumo, es decir, el fondo que asegura la manutención de las tres grandes clases sociales. De ahora en adelante, la diferenciación entre fondo de consumo y fondo de producción permite a Marx replantear totalmente el análisis del proceso de acumulación. Marx demuestra que la condición sine qua non de la acumulación, su base técnica, es la siguiente: el producto neto anual del sector 1 debe superar el capital constante del sector 2 del año precedente. Dicho de otro modo, para que pueda haber un aumento del capital constante, la actividad productiva del sector 1 debe dejar un excedente después de haber repuesto el capital constante consumido por ambos sectores durante el año de producción anterior. Al mismo tiempo, el cambio tecnológico, que se expresa en la elevación de la composición orgánica del capital, determina para Marx la reproducción de la plusvalía suplementaria entre capital constante y capital variable. Esta es la razón por la cual el capital constante ocupa un lugar crecientemente preponderante a medida que progresa históricamente la acumulación de capital. Dicho de otra manera, el trabajo muerto domina cada vez más el trabajo vivo, y es esta preponderancia de la reproducción del capital constante en el proceso de acumulación que para Marx condiciona la dinámica de conjunto del capitalismo y también
el problema de las crisis. En conclusión, el problema o la problemática de la reproducción de los medios de producción atraviesa desde Adam Smith los análisis de los procesos de acumulación en las tradiciones clásicas y neoclásicas. La identificación del capital con el capital variable, en el sentido de Marx, por los clásicos, y la identificación entre capital y capital constante por los neoclásicos reflejan dos maneras unilaterales de considerar las relaciones entre lo que Marx llamaba el proceso de trabajo por un lado y el proceso de valorización por el otro. De ahí el alcance de la distinción marxista del doble carácter del trabajo creador de valor, tanto para la crítica de la tradición clásica, eso es muy conocido, pero también, a mi modo de ver, de la tradición neoclásica, aun cuando esta es posterior a Marx. En el capitalismo, el proceso de producción es efectivamente al mismo tiempo un proceso de conservación de valor de elementos materiales consumidos y un proceso de creación de valores nuevos. Y es a este nivel de análisis que el concepto de trabajo vivo aparece como categoría crítica, pero también categoría genética del método de Marx. Muchas gracias. Se ajustó perfecto al tiempo. No me dio tiempo de preparar. Bueno, a continuación nos acompaña la maestra Marlu Sánchez. Ella es licenciada en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa y maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Coajimalpa. Se ha dedicado principalmente a las reflexiones de la filosofía y la teoría marxista, encaminando sus estudios con mayor énfasis al pensamiento de la teoría, digamos, de Antonio Gramsci y temáticas como la libertad, la educación, la ideología, la hegemonía y sus repercusiones en la práctica política. Muchas gracias. Sus 20 minutos comienzan. Gracias. Bueno, como vieron en el tríptico, el nombre de la ponencia es la reproducción social del capital, mutaciones y vigencia. Y para no pasarme del tiempo voy a leer únicamente las hojas que traigo. Entonces, retomar el estudio de una de las obras más leídas, discutidas desde hace más de medio siglo no es asunto cualquiera. Demuestra, pese a las posiciones encontradas, que la necesidad de releer a Marx sigue siendo vigente, necesario para comprender la realidad donde nos desenvolvemos, la cual, aunque ha sufrido transformaciones, sigue conservando aquel núcleo básico del modo de producción capitalista analizado y expuesto por Marx en su publicación de 1867. No es para extrañarse que a primera vista el texto no despierte interés para quien no tenga obligación de leerlo, ya sea por su portada poco atractiva o debido a la aparente barrera representada por el subtítulo que versa explícitamente «Crítica de la economía política». Y es que hasta ahora la discusión de ciertas temáticas sociales se ha intentado restringir a especialistas o a una casta de intelectuales que se encargan de explicar a la sociedad de vez en cuando, sobre todo en épocas de crisis, cómo funcionan las relaciones complejas de las economías en las que todos nos desenvolvemos día con día, algo que nos es cotidiano y a la vez tan ajeno. No obstante, la temática particular del capital, la cual en sentido inmediato habla de economía, pero no tiene como tesis fundamental la explicación de este tópico, sino que se despliega como paso necesario para la realización de su objeto principal, mucho más amplio y complejo, que en las propias palabras de Marx sería sacar a la luz la ley que gobierna la transformación del capitalismo, su desarrollo y su transición de una forma a otra, además de investigar los efectos a través de los cuales se manifiesta en la sociedad. Cierro la cita. Así pues, el objeto del capital no versa simplemente sobre una teoría económica, sino también unitariamente social e histórica, que busca conceptualizar la realidad, sacar a la luz las leyes que rigen la vida de los individuos, las cuales en diversos pensamientos se muestran como una suerte de predestinación, pues sus fundamentos no son apreciados de manera inmediata.
La tarea de la cual se ocupara Marx a lo largo de los tomos del Capital tratará de arrancar las ideas de naturalidad que se ponen en marcha para la reproducción de este modo de producción. Perfilándonos desde este cuestionamiento nos surge una duda: ¿qué es lo que se tiene que reproducir y por qué? En la extensa y multidisciplinar obra de Marx es posible reconocer una reiterada puntualización a la necesidad que existe en toda sociedad para garantizar su prevalencia y reproducción a través de la creación de sus satisfactores físicos, tanto físicos como espirituales, producidos por la sociedad hasta ese momento. De ahí que bosquejara la existencia de dos tipos de construcciones sociales, las construidas socialmente y los elementos objetivos que determinan en buena medida la organización de los primeros. Entonces, para el autor del Capital, la forma de las sociedades no es fortuita, sino que se encuentra en relación estrecha con el ámbito de la necesidad, que tendrá como elemento de mediación la categoría de trabajo, que no es otra cosa que la forma en que se expresa una de las primeras relaciones establecidas por el hombre con su entorno natural y con otros hombres. Lo que trató de demostrar Marx es que la forma de dichas relaciones no permanece inmutable, se modifica según la forma social en la cual se participa, según el grado de dominio adquirido por el ser humano sobre la naturaleza. Bajo la lógica de este razonamiento, y para comprender el motor que impulsa tanto a los hombres como a la sociedad moderna en la que están inmersos, será necesario vislumbrar la manera en cómo se producen y reproducen sus condiciones de existencia, las determinaciones que median tanto su relación social como su relación natural. Por ello, la categoría de trabajo ocupa un papel tan primordial a lo largo de sus obras. En el caso del capitalismo, Marx dirá que esta forma de mediación adquiere un aspecto particular, descansa sobre el intercambio de mercancías. Para el teórico, la aludida mediación, que a primera vista se presenta como algo ahistórico, tanto en el análisis económico como en el pensamiento vulgar, se entiende como una categoría perenne que ha existido de la misma manera desde las primeras formaciones sociales y que, escapando a toda determinación humana, es colocada como algo que determina la realidad, pero que es inaccesible a la comprensión. El interés particular de Marx en el análisis de dicha categoría emana de la idea de que es ahí, en las relaciones sociales impostergables para el hombre, en la creación de mercancías y con ello la necesaria reproducción social de los mecanismos que la concretan, donde se juega la comprensión del mundo y de nuestro actuar racional, pues la vida ética no es separable de la verdad. De modo que a Marx le interesa desentrañar qué características adquiere el trabajo que genera mercancías como elemento mediador, lo que permite su intercambio. Su análisis lo condujo hacia la sustancia que permite la convención social entre mercancías disímiles, el valor. Mediante el análisis teórico-histórico, trató de demostrar que esta sustancia, el valor, aunque a primera vista se presenta como una cosa intangible, incide de manera determinante en la organización social. Surge como el resultado del movimiento creado por los hombres de manera colectiva, pero después, mediante la propia labor humana, se independiza de la acción consciente de los hombres y aparece como el verdadero planificador social. En otras palabras, los seres humanos, al constituirse en tantos seres sociales, necesitan validarse y esto lo hacen a través de su trabajo. Por ello deben entrar en relación con otros y esto únicamente lo pueden hacer a través de sus mercancías particulares, las cuales al irrumpir en la sociedad se universalizan y provocan que el trabajo se independice del productor. Esta forma particular que adquiere el trabajo para validarse, generada por el movimiento natural del ciclo de reproducción del capital, nos permite identificar que el intercambio produce una serie de relaciones objetivas, las cuales invertirán la relación del hombre para con su trabajo y con los objetos de su trabajo, las mercancías. Para Marx, por tanto, hablar de la mercancía es hablar de un problema complejo, histórico y particular, pues para él el valor es una cosa relacional que no tiene existencia propia, sino que necesita de la sociedad y la fuerza de trabajo para poder producirse y reproducirse. Este movimiento necesario de la reproducción no es algo restringido a tal o cual esfera, sino que es totalizador, pues moviliza todos los rincones de la vida social. En consecuencia, Marx dirá, cita, la organización del proceso capitalista de producción, una vez que llega a desarrollarse, se encarga de romper todas las resistencias, a tono con las necesidades de valorización del capital y la coacción tácita de las relaciones económicas. Cierre de cita.
En definitiva, la premisa principal del capital personificada en la burguesía será la valorización del valor, es decir, orientar todo el desarrollo social a la producción y apropiación del plusvalor generado socialmente dentro del proceso productivo por la fuerza de trabajo y apropiado individualmente por la burguesía. Marx dirá que para poder llegar a este punto fue necesario trastocar las relaciones sociales objetivas y subjetivas que permitieran la irrupción de la fuerza de trabajo como mercancía. Pues cita, lo que caracteriza a la época capitalista es que la fuerza de trabajo reviste para el obrero mismo la forma de una mercancía que le pertenece y su trabajo la forma de trabajo asalariado. Cierre de cita. En efecto, hubo que romper los lazos de dependencia tradicionales y establecer un cierto tipo de libertad formal. Así pues, los sedimentos y las estructuras sociales se modificaron, adecuaron o perecieron durante el surgimiento del nuevo modo de producción, que al consolidarse adoptó la forma de una figura natural. Henos aquí, entonces, con que hubo historia, pero ya no la hay, sentencia Marx. Desaparecieron con él las formas históricas, desaparecieron con él las formas históricas tanto del entorno social como del ser sujeto, pues la relación de mediación por la que el sujeto se conoce y constituye a sí mismo participa también de la lógica dada por el capital. La verdad establecida como ley social configurará las representaciones que adoptan los sujetos de sí mismos. En el caso del capitalismo, tendrá que ver con la naturalización de la existencia de las clases sociales y un tipo particular de individuo. Marx denominó a esto, o lo analizó con relación al llamado pecado económico, haciendo alusión al pecado teologal del cristianismo, que estipula la existencia de un pecado adquirido por todo ser humano desde su nacimiento como consecuencia de una falta cometida por sus predecesores. El caso del pecado económico, como lo llama Marx, no dista mucho de esta narrativa. Y dice que en tiempos muy remotos vivían a un lado de una minoría escogida, laboriosa, inteligente y sobre todo ahorrativa, y del otro un tropel de granujas que se pasaban el tiempo dedicados a la vagancia. De ahí que hay en el mundo gentes que no necesitan trabajar, pues se les arreglaron para acumular riquezas, mientras que los segundos no tienen nada que vender como no fuera su pellejo. Y de este pecado original, dirá Marx, data la pobreza de los más y la riqueza de los menos, que crece incesantemente, aunque haga mucho tiempo que han dejado de trabajar. Se cierra la cita. Se refuerza entonces una especie de darwinismo social que justifica las estructuras desiguales atribuyendo actitudes místicas al burgués, el cual tiene como misión histórica y natural explotar a la mayoría holgazana para evitar que caigan en el ocio que conduce a la perversión de las almas. Dicha narrativa tampoco dista mucho de lo que se piensa hoy en día. Pese a que la categoría de burgués ha sido sustituida por la figura del empresario o empleador, se le sigue agradeciendo la explotación de la fuerza de trabajo como un acto de buena voluntad para con quienes han sido menos favorecidos naturalmente. Desde luego que este tipo de pensamiento no es colocado como algo artificial, sino que se sustenta en el proceso de fetichización que invierte la relación del trabajador con el objeto de su trabajo. Le son inherentes condiciones concretas que conducen a la inversión de la realidad y responden a la separación de la unidad del sujeto y del objeto. Bajo este razonamiento, es evidente que, para Marx, la naturaleza no produce, esta es una cita, por una parte poseedores de dinero o mercancías y por la otra personas que simplemente poseen sus propias fuerzas de trabajo. Se cierra la cita. Para invalidar el supuesto origen lineal e histórico del burgués, el teórico del capital realizaría un recuento histórico en el que abordó las transformaciones hechas en la etapa precapitalista, a partir de las cuales se explicita la manera en que se llevó a cabo la denominada acumulación originaria. Tal apartado no solo desmitifica la figura del burgués, sino también otro de los pilares fundamentales del modo de producción, el Estado, entendido y formulado como entidad neutra que se coloca por encima de la sociedad y vela por el bien común. A lo largo del mencionado apartado será posible reconocer la continua intervención del Estado tanto en los procesos de expropiación de tierras como en la ejecución de leyes que contribuyeron a disciplinar al campesino al sistema de trabajo asalariado. Como consecuencia de la argumentación detallada hecha por Marx, se desvanece la idea de un estado primario de acumulación como estadio natural de la historia de la evolución humana y se vislumbra la verdadera génesis de la clase de los desposeídos, no por decisión propia, sino por la conjunción de diversos factores que escapan a una decisión individual. Cita, como resultado fue desarrollándose una clase trabajadora que por educación y por hábito acabó reproduciendo las leyes de este modo de producción como leyes naturales y evidentes por sí mismas.
En definitiva, el proceso de naturalización, consenso y coerción del trabajador al capital se verá acompañado por el Estado. No obstante, una vez que la sociedad hubo alcanzado cierto grado de desarrollo, se prescindió de él, confiándose el trabajador a las leyes naturales de la producción, es decir, a la supeditación al capital. Esta es una cita, tal como se desprende de las condiciones mismas de la producción y como ésta lo garantiza y perpetúa, se cierra la cita. Es este movimiento donde el papel reproductor del Estado pareciera perderse de vista, pues dará la impresión de que se prescinde de él como mecanismo que lleva a cabo las exigencias del proceso de la valorización del valor. No obstante, el Estado, que en apariencia se separa del poder económico, no deja de ser el reproductor por antonomasia del capital, puesto que su existencia se teje dentro de los horizontes de la creación del plusvalor, que hacen que pese a los cambios suscitados en su forma, Estado liberal, benefactor neoliberal, siga conservando su esencia de clase, pues forma parte de un proceso social más grande que tiene un movimiento objetivo que necesita seguir reproduciendo las condiciones que aseguran la creación de la fuerza de trabajo y los procesos de dependencia de una clase sobre otra. El Estado muestra en su función social ampliada, en términos de Gramsci, como las categorías marcianas inmersas en el capital deben colocarse a la luz de toda su concepción de ser humano, historia y del devenir de la sociedad capitalista. Producción y reproducción del capitalismo pueden dividirse teóricamente, pero en el proceso concreto son inseparables. Esto no es indiferente a nuestra situación actual, donde se plantea la idea de que entre menos regulaciones por parte del Estado, las fuerzas del mercado alcanzan su eficiencia y prosperidad. Este mismo discurso tampoco se cansa de repetir la neutralidad e igualdad jurídica existente en los resabios sobrevivientes del Estado neoliberal. Cita, esta jerga de la economía dominante, dirá Alejandro Nadal en un artículo titulado hace un par de semanas, titulado Poder económico y poder político. Bueno, regreso. Esta jerga de la economía dominante es lo que se inculca al estudiante de economía, el mundo de la competencia perfecta, el ámbito fantástico donde coexisten millones de pequeños empresarios que carecen de poder económico y no tienen ningún control sobre los precios, se cierra la cita. Dichas premisas, al confrontarse con el mundo real, demuestran la antípoda de dicho mundo fantástico, pues es un hecho que las mismas leyes de la competencia necesitan del Estado para universalizar las premisas del capital, por lo que en el caso del Estado neoliberal se hará creando leyes que eliminen las barreras y favorezcan la concentración del capital en unas cuantas manos. Si bien es cierto que Marx no realizó un estudio sistemático que predijera las distintas formas que adoptaría el Estado, eso no le impidió comprender de manera clara el sistema de dependencia donde se encontraba metido este, por lo cual los análisis simplistas del Estado, donde era presentado como un elemento trascendental, exento de cualquier ápice de alma social, le resultaban insuficientes y consideraba que le dotaban al Estado de un carácter fetichista. En definitiva, con el análisis realizado por Marx en El Capital, queda evidenciado el carácter envolvente que tiene dicho modo de producción del que no escapa la esfera política. Esto puede ser apreciado también de manera clara por el comportamiento del Estado en distintos periodos, como señala el mismo artículo que acabo de citar, que dice que a finales del siglo XIX, cuando se incrementa la concentración económica en todo el mundo como resultado de una ola de fusiones y adquisiciones de la industria más dinámica del momento, que era los ferrocarriles, el telégrafo y demás, desembocó en un poder desmedido que contrajo iniciativas regulatorias y antimonopólicas para tratar de frenarlo. Se cierra la cita. La reciente crisis y la creciente concentración de la riqueza vuelven la cara hacia estos debates que parecieran evidenciar la inexistencia del Estado neutro, pues es posible apreciar cómo la concentración económica conlleva al dominio político. No es fortuita la desaparición de estos debates dentro de los círculos académicos, puesto que tampoco escapan al dinamismo propio del capital, que se producen y mantienen también mediante la omisión sistemática de algunos tópicos. Esto se extendió en todos los ámbitos de la ciencia, particularmente en algunas ramas de las ciencias sociales, donde tras la caída del denominado socialismo real, algunos conceptos acuñados por Marx perdieron legitimidad como categorías explicativas y transformadoras. Así pues, se ejecutó el destierro de distintas temáticas, tales como el tema de la concentración de la riqueza, evaluado ya no por sus efectos dañinos, sino como sinónimo de éxito competitivo. Lo mismo ocurrió con el tema de la categoría, con la categoría de proletariado, que aunque es cierto que ha sido sometida a diferentes transformaciones, por lo menos yo considero que sigue teniendo o sigue formando parte de la base del modo de producción.
Por lo cual, eliminar estas categorías no solo es, dentro de las discusiones académicas, no solo es erradicar el reconocimiento de una categoría lingüística, sino también las posibilidades de que el sujeto pueda identificarse con cierto grupo social. Entonces, si bien la desaparición de estas categorías pareciera ser el resultado mismo del movimiento del que hemos venido hablando, lo cierto es que termina convirtiéndose en una herramienta disgregadora que naturaliza el modo de producción, puesto que las representaciones de los distintos grupos sociales pasan en mayor o menor medida por el ámbito académico, que posee una posición privilegiada en la conformación de los discursos de verdad producidos socialmente. En resumen, Marx entendió muy bien que la conciencia no se emancipa con la sola existencia de la verdad, sino que para hacerse efectiva requiere de la acción humana, consciente y colectiva. De ahí que sea necesario reiterar la tesis 11 de Feuerbach, donde Marx dirá que no basta con interpretar el mundo, sino que es necesario transformarlo. Muy bien, gracias Marlu. Bueno, vamos a dar inicio, tenemos algo de tiempo, algunos minutos a la discusión, pero yo les voy a pedir algo. Así como a nuestros exponentes les pedimos que se ajusten al tiempo, y lo han hecho de manera… Nosotros también les pedimos a las personas que van a formular preguntas que hagan preguntas precisas, ¿sí? Que también concentren o condensen sus preguntas de tal suerte de no tener otra exposición en la pregunta, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir que, por favor, vamos a abrir rondas. Yo insistiría como de 3 preguntas. Hacemos que nuestros ponentes respondan y luego seguimos con el siguiente ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, por favor, público. Bueno, entonces retiro lo dicho. No, por favor, digo, parte del… A ver. Yo voy a empezar entonces. No, ahí tenemos una pregunta. Enoch, ¿qué tal? Ok, no es el capitalismo, ayer decía Dussel, una economía, sino una antiética, algo de lo que no se puede escapar, y escapar no de la estructura, sino de los paradigmas que ha creado. Es una forma de abandonar este estado. ¿Cómo se podría escapar? Muy bien. ¿Otra, por favor? Bueno, yo voy a sostener algo, digamos, para que parte de mi función. Hay una cuestión que ronda, pero no se ha abordado, creo yo, que asedia un poco la discusión, en general la de ayer y la de hoy, y particularmente en esta mesa, que es la cuestión del comunismo, el horizonte comunista. Una palabra como que y la gente dice socialismo y dice cosas por el estilo. Yo insistiría, ¿cómo ven, por ejemplo, la relación que habría en esta suerte de que, por ejemplo, la pregunta que dejó Jorge, ¿no es cierto? Podríamos seguir pensando, digamos, la diversidad de esta sociedad sin el capitalismo. ¿Sí? ¿Qué significa el fin del capitalismo y qué significa, ¿no es cierto?, el comunismo también? Porque hay toda una idea media rusoniana de lo que es el comunismo, se acabó todo, bueno, y a lo mejor no, ¿sí? A lo mejor el comunismo es algo mucho más banal en el sentido, puesto que tiene una historia muy antigua también, ¿no es cierto? El horizonte comunista es una historia muy vieja, tiene una historia muy vieja independiente del anarquismo, del socialismo utópico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esa idea comunista, por ejemplo, para nuestros ponentes? Yo creo que podemos empezar a responder, ¿sí? ¿Sí? Bueno, respecto a esta primera pregunta, si se puede escapar del capitalismo, en principio, y aquí lo interesante es que ustedes vayan recuperando distintas perspectivas y saquen sus propias conclusiones. A mí en particular no me agrada como esta cosa voluntarista, ¿no? de si se puede escapar, e incluso yo no estaría de acuerdo con esta cuestión de
tendría que discutirlo, pero bueno, con esta idea como también de verlo el asunto como tan ético, como se presentaba ayer, ¿no? O sea, yo por eso acá hablaba de una cuestión más bien funcional, ¿no? O sea, es decir, más bien ¿cómo te podría decir? Para ponerlo de manera muy dramatizada, o sea, para mí Marx no es un autor que viene y dice, bueno, si todos nos lo proponemos, podemos cambiar las cosas, qué padre, ¿no? O sea, agarrémonos las manos y vamos a hacer… No, lo que dice es decir, las cosas ocurren también porque hay una serie de mecanismos sociales. Por ejemplo, cuando discute en el 18 Brumario si los campesinos son una clase social, ¿no? O sea, dice, son una clase en tanto comparten condiciones de vida, pero no son una clase porque están separados, o sea, se tiene que cumplir una serie de condiciones también sociales para conformar clases en el sentido marxista, ¿no? No nada más porque todos creamos que estamos mal o que nos va mal o que el capitalismo nos ha hecho muy mal, que también es una cosa medio absurda porque es como la cosa de Monty Python cuando se discute qué ha hecho mal el Imperio Romano y dice, bueno, el Imperio Romano además de traerte los acueductos y esto y el otro, ¿qué más te ha hecho de mal? O sea, es decir, muchas veces no hay una reflexión efectiva sobre qué tan malo es el capitalismo o qué tan malo es el capitalismo para nosotros en particular o qué tan malo es para otros o para quienes, ¿no? Entonces, respecto a esto, o sea, yo lo que considero es lo siguiente. Me parece que es un asunto de mucha complejidad. Yo creo que esta cuestión por ejemplo, de la tendencia al decrecimiento de la tasa de ganancia en Marx, me parece que es algo absolutamente plausible, pero también por los propios mecanismos, me parece que es algo que está en un horizonte de muy largo plazo, que ni siquiera está claro que se pueda realizar porque el ser humano justamente actúa y modificamos las condiciones de la propia realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿veremos la caída del capitalismo? Puede que sí, o sea, puede que no. Yo en lo personal creo que no, pero creo que eso no quita el análisis científico, sociológico, económico del modo de producción, porque solamente sabiendo qué es lo que es, podemos también establecer una cierta noción de crítica de lo mismo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, esto que mencionaba Felipe, o sea, yo considero ¿qué significa justo el fin del capitalismo? O sea, es que no lo tenemos claro porque además el capitalismo nadie se juntó como a decir vamos a inventarlo, ¿no? O sea, es decir, el capitalismo es el resultado de la evolución sociocultural de la humanidad, ¿no? Es decir, claro que unos dominantes después lo impusieron, pero bueno, es el resultado de eso, ¿no? Yo en ese mismo sentido, o sea, creo que efectivamente, lo que viene hacia adelante no requiere revolución, sino evolución, ¿no? O sea, es decir, no quiere decir con esto que no tenga que haber luchas y peleas, pero no me imagino una especie de revolución mundial, no sé hasta dónde sea posible socialismo o comunismo en un solo país, ya se ha visto y creo que justamente es una cosa que no funciona muy bien, y no funciona muy bien básicamente porque el resto de los no socialistas o comunistas pues terminan destruyendo cualquier intento que no sea, ¿no? Es el capitalismo, como siempre, no acepta más que la mismidad, no acepta la diferencia, ¿no? En ese sentido, yo creo que el fin del capitalismo ni siquiera lo podemos imaginar, ¿no? Porque es algo que justamente requiere como un proceso sociocultural muy, muy complejo. Ahora, ¿qué idea se tiene del comunismo o si podría perderse como esta diversidad social? O sea, yo creo que ese es el problema y ese es el riesgo también de tomar las cosas de una manera demasiado simple, como si el mero control político o la desdiferenciación fueran valores en sí mismos. Es decir, aquí el problema es que no nos tomamos las cosas en serio para pensar, bueno, y realmente la desdiferenciación, realmente la caída del capitalismo sería como el mejor de los horizontes posibles. O sea, a veces compramos como los argumentos, pero no pensamos lo que está un poquito más allá o lo que puede estar un poco más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya para callar, o sea, yo lo que considero acá es que uno tiene que complementar Marx con otros autores, Max Weber, etcétera, etcétera, es decir, como para también dar cuenta justamente del carácter profundamente ambiguo de este modo de producción, que efectivamente es terrible, pero que también es virtuoso, y que el propio Marx en el manifiesto muestra
su fuerza y dice, ¿quién hubiera imaginado que en el trabajo estaba todo esto? Pues es efectivamente, ¿quién lo hubiera imaginado? Y el capitalismo pues fue lo que lo hizo, ¿no? O sea, es decir, habrá otras formas de organización social que lleguen a esto. Este será el mejor de los mundos, deberíamos retroceder, es decir, eso ya es otra cuestión, pero justamente la ventaja del capitalismo es que nadie lo planteó, sino que ocurrió, y nosotros estamos tratando de pensar, ¿no? De pensar qué es lo que podría ser, y eso ya nos pone en una cierta desventaja, porque mete una cuestión de reflexividad que no estaba presente cuando el capitalismo se estaba simplemente echando a andar, ¿no? Gracias. Muy bien. Matari, por favor. Sí. Bueno, para las dos preguntas, bueno, yo no me voy a extender en consideraciones prescriptivas o sean éticas o voluntaristas, que son muy importantes ciertamente, pero que tienen que ver con problemas en última instancia políticos y con una coyuntura político posterior a la caída del muro de Berlín, que es una discusión aún abierta y que creo que es aún el principal desafío de los partidos o movimientos de izquierda. Pero si para celebrar el aniversario del libro 1 de Marx y extraer su alcance eventual para hoy, y en ese sentido quise orientar mi exposición. En la ideología alemana, Marx, las pocas veces que se refiere al comunismo, porque Marx nunca pretendió hacer prospección histórica, Marx decía, en todo caso el comunismo es una tendencia profunda del movimiento real. Y si hago una conexión entre este aforismo y mi exposición, la cuestión de la dominación del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, aunque se trate de conceptos muy abstractos, pero históricamente es para Marx síntoma precisamente del grado de desarrollo, pero también de socialización de las fuerzas productivas, aun cuando esas fuerzas productivas estén aún encorsetadas dentro de los límites de la propiedad privada de los medios de producción. Y es ahí, en todo caso, para un economista que radica una gran parte de la fuerza o del alcance, como queramos llamarlo, de la crítica de Marx para el análisis concreto de la realidad actual y también para la crítica de las teorías económicas contemporáneas, porque sucede algo en los comentarios sobre Marx, sobre todo en economía, es que entre más los economistas se alejan de las discusiones sobre los problemas de valor, de la teoría del valor, que son problemas ciertamente muy arduos, pero entre más la economía política o la ciencia económica, es lo mismo, se alejan de esos problemas, más se tiende a confinar a Marx a una discusión con los clásicos en algún momento interesante de la historia del pensamiento económico. Y aquí precisamente vemos que no, que el filo de la crítica marxista aún, digamos, llega para discutir críticamente con las categorías que predominan hoy de la economía neoclásica, que más allá de sus problemas teóricos refleja también esta cuestión de la dominación creciente del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, es decir, para decirlo con otro vocabulario, de una inmensa automatización o robotización de los procesos de producción y con una utilización cada vez menor o para tareas cada vez más simplificadas de los trabajadores. O sea, eso es, digamos, la expresión concreta de esta socialización de las fuerzas productivas que ciertamente políticamente reclaman, ¿verdad?, una liberación respecto a los límites de la propiedad privada, pero bueno, esto ya, digamos, esta solución
plantea una discusión, como lo dije al inicio, política, que es precisamente el drama de la izquierda hoy, en todo caso después de la caída de la Unión Soviética. Muy bien. Bueno, respecto a la pregunta que hacía el compañero, yo creo que desde ayer estaba en el aire este asunto de si es posible escapar al capitalismo, porque en cierta medida, o bueno, yo lo que sostenía en la ponencia era que justamente es un movimiento envolvente del que pareciera que no, pues no hay como muchas salidas, pero lo cierto es que yo creo que Marx, con el libro del Capital, lo que va a plantear justamente es esto, ¿no? Que inclusive aunque sea tan envolvente el capital, es posible ver como espacios desde donde se puede criticar, pero sobre todo yo creo que, y lo más importante, es que no solamente se tiene que criticar, sino se tiene que hacer, y hay personas que ya están haciendo, y justamente por eso a lo mejor ahora el capitalismo no es tan agresivo, ¿no? Entonces, aunque pareciera que no se ha transformado, o bueno, es bastante agresivo, pero pudiera ser peor, pero precisamente son esos como brotes de resistencia que son pequeños a lo mejor, pero que siguen ahí y que justamente son lo que han contenido a lo mejor un capitalismo muchísimo más agresivo o lo están reconfigurando. Entonces yo creo que justamente pues sí hay maneras de escapar, no, obviamente no del todo, digamos, ayer justamente Pérez Cortés decía que para criticar el capitalismo no se tiene que hacer con huipil, ¿no? O sea, sino que justamente es porque estamos inmersos en él que se le puede hacer una crítica o tratar de ver los huecos para subvertirlo, porque yo creo que pensar de otra manera es pensar que vamos a estar condenados por la eternidad a vivir en este modo de producción. Entonces, pues hay las condiciones objetivas, que son las que nos demuestra Marx en su libro, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, eso por un lado, y en cuanto al asunto del comunismo, yo creo que Marx nunca lo define, pues más bien como decía Matari, justamente lo que va a poner él o lo que va a hacer explícito va a ser las contradicciones del capital que pueden llevar a su desaparición, pero la cuestión va a ser que él no va a delinear de manera clara cómo va a ser esta sociedad, y es que yo creo que no es de su interés, porque más bien el interés principal de él va a ser en cierta medida entender cómo se desarrolla, pero también yo creo que en el fondo tiene el interés de emancipar, digamos, a la sociedad respecto a y a la sociedad en general, porque ahí va justamente el burgués incluido, pero va a poner a la clase obrera como la emancipadora, porque va a decir que es la única que no tiene nada que perder, ¿no? Y justamente, por ejemplo, va a hablar de la clase media como una clase que conserva, pero cuando él va a hablar justamente de esta liberación, lo que va a poner en el centro va a ser con esta liberación que el ser humano se puede autodeterminar, es decir, que él hubiera planteado un tipo de sociedad estaría contradiciendo, bueno, a mi parecer, incluso como su postura, porque si él está hablando de que justamente no se pueden establecer leyes generales, sino que de lo que se trata es justamente de devolver como este sentido crítico y, digamos, de devolver a las manos de los hombres esta idea de configuración consciente de la sociedad, pues no podría justamente plantear una idea acabada de lo que es el comunismo. Entonces, yo creo que por eso no es necesario, o sea, justamente que lo delimitara o lo estipulara como de pe a pa, porque ni si nos explicara si iba a modificarse, por ejemplo, las nociones culturales, como si el amor, si ya no se iba a pelear la gente o si se iba a divorciar, ¿no? Porque incluso por eso él va a hablar de un tránsito, que es esta idea de sociedad socialista previa al comunismo, ¿no? Donde justamente de lo que se trata es de regresar al individuo esa decisión para transformar las cosas y establecer un nuevo tipo de sociedad que no es impuesto externamente, sino que se ha decidido por ellos mismos, ¿no? Entonces, pues sería todo. No sé si hay pregunta. Aquí hay una, dos y tres. Perfecto. Creo que van a empezar. Mientras tanto hago comerciales. A las 3:30 nos juntamos nuevamente a la mesa número 5. Sí, bueno, quiero aquí señalar un detalle que oí, que de esto de Schumpeter, de la destrucción creativa. Según Hobsbawm, que yo ya mencioné en el primer capítulo, que eso no es de Schumpeter, que el primero que pensó esto fue Marx.
Eso dice Eric Hobsbawm. Y yo creo que mucho de lo que estamos aquí discutiendo es que el capitalismo, mientras exista esta destrucción creativa, va a continuar. No hay una otra solución. Vamos a continuar y bueno, dentro de esta situación que viene después de la guerra, la creación del estado de bienestar hoy en crisis, que esto desde luego no lo pensó Marx, fue más bien de Keynes y de otro, no me acuerdo, otro economista inglés, que pensaron ya en estructurar el estado de bienestar, es parte de esta destrucción creativa, ¿verdad? Mientras exista este movimiento de destrucción creativa, vamos a tener capitalismo para rato, yo creo. Aquí estaba la pregunta, pero bueno, por cercanía podemos pasarle el micrófono a Miriam y luego, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, só por cercanía, porque eu já estava buscando aqui, eu quero justamente resumir minhas perguntas para não terminar falando demasiado. Eu queria perguntar mais cerca, não, de lo que vocês han discutido do ponto de vista econômico, mais técnico, que creio que é uma coisa que mucha gente evita preguntar porque la teoría económica es el tipo de la cosa que ¿no? luego se vuelve bastante esotérica, es difícil saber si estamos entendiendo bien lo que ustedes dicen. Entonces, más bien tal vez sea un poco para Jorge y para Mattari, ¿no? Sobre todo con una cuestión más tal vez de comprensión. Yo perdí también el inicio de lo que presentó Jorge. Yo quería entender mejor cómo es que tú piensas que, o sea, cómo es que tú llegas a esta pregunta que si sería necesario después de la caída del capitalismo o para la caída del capitalismo desdiferenciar la sociedad y la relación que esto tendría con la ley de la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia, o caída tendencial de la tasa de ganancia. ¿Qué relación tiene eso con la desdiferenciación de la sociedad? No me quedó muy claro, es más una pregunta de comprensión, ¿no? Y para Mattari, yo quería preguntar si lo que tú destacas, ¿no? Como lo que sería aprovechable del capital, que sería esa idea del concepto de trabajo vivo como categoría crítica y también categoría genética, en la medida que permite identificar en esta preponderancia del capital constante, justamente el hecho de que el capital constante sigue englobando, ¿no? Sigue apropiándose del capital variable, en realidad, o sea, del trabajo vivo, en la medida en que se va concentrando y se va creando esa preponderancia del capital constante. Yo quería preguntar si tú pondrías esto en relación, o sea, es un aspecto en que tú ves todavía una importancia del capital como libro, ¿no? Para la crítica de la economía neoclásica que sigue vigente por ahí, ¿no? Pero es un punto en que sirve esto para la crítica. Además de eso, ¿tendría eso alguna relación con la ley de la tasa de ganancia de que habla Jorge? ¿O tú ves alguna tendencia en lo que tú explicas también a algo que pudiera explicar el final de la estructura, ¿no? económica de la sociedad capitalista, o solo sirve para decir que la economía neoclásica está viendo mal lo que interpreta de esa manera, ¿no? El capital constante como el mismo capital, o sea, el factor productivo de la economía, ¿no? Okay, podríamos, bueno, tú vas a tomar. Es decir, un acto de solidaridad ir pasándolo para abajo, pero invocando. No, era aquí al principio. Muy bien. Sí, bueno, no quiero extenderme mucho. Creo que son dos preguntas las que tengo. Una tiene que ver con lo que decía más o menos Miriam, que esta mesa ha sido particularmente como ocupa muchos tecnicismos y hay como un aura como impenetrable de repente para nosotros en cuanto a la teoría económica, que bueno, como que lo hace muy oscuro, muy abstracto, muy
todo eso. Entonces, creo que muchos tenemos la inquietud de cuál es la pertinencia de discutir un libro como El Capital a partir de toda esta teoría económica muy técnica y todo esto, dado que, bueno, cuando hablamos como de transformación, hablamos sí de una transformación social, pero lo que está detrás de esa transformación social son situaciones concretas. ¿Y qué quiero decir con situación concreta? Pues el rollo de la vida, de cómo está llevando la vida cada quien, ¿no? Creo que eso es lo que queremos como transformar en el fondo. Entonces, ¿cómo lo podríamos bajar? Porque siento que este espacio es valioso para abrir la discusión y todo esto, pero creo que siempre se da entre iguales. Entonces, ¿cómo lo bajamos? Se habla de que todo este aparato conceptual del marxismo es pertinente, es vigente, sirve para comprender la situación actual, pero creo que a veces no es tan necesario como adentrarse en la teoría económica para darse cuenta de que las cosas no están tan bien, ¿no? Entonces, siento, va por ese lado de cuál es la pertinencia del aparato conceptual. Perfecto. Vamos a invertir el orden de respuestas. También, Enrique, por favor, faltaba más. Le vamos a pedir, sí, precisión. Sí, es una pregunta muy sencilla, creo, para un economista, creo. Creo que, bueno, el único economista en estricto sentido es Mettari, ¿no? Entonces yo le quería preguntar a él si pudiera, es decir, si es viable entender, por ejemplo, la crisis del 2008, si tú crees que es viable entenderla, a partir de la teoría de la crisis de Marx. Bueno, si lo pudieras explicar. Bueno, insisto, vamos a invertir el sentido con el que íbamos trabajando y vamos a partir con, por favor, con Mettari esta vez. ¿Sí? ¿Puede ser o no? Sí, la ronda de respuestas. ¿Sí? ¿Tienes? Perfecto. Bueno, son muchas preguntas amplias. Quizás haré una síntesis. Bueno, en primer lugar, las consideraciones, no me acuerdo quién, sobre la destrucción creadora y sus implicaciones, sí y no, pero bueno, ahí también son preguntas aún abiertas y muy discutidas en el marxismo. Bueno, Rosa Luxemburgo, por ejemplo, hace un siglo hizo la pregunta si era posible un mundo enteramente capitalista, es decir, enteramente proletarizado por un lado y con burgueses por el otro. Ella decía que no, que un mundo así era imposible y que el capitalismo siempre en su metabolismo necesita espacios no capitalistas para reproducirse y ampliarse. Y bueno, esa pregunta, que es una pregunta de 1913, hoy más que nunca en las discusiones a veces un poco triviales sobre la globalización o la mundialización, es extremadamente vigente, porque hoy, cuando digo hoy, es decir, después del muro de Berlín, por primera vez tenemos o nos estamos encaminando hacia una humanidad en donde los trabajadores son casi todos trabajadores que viven en condiciones asalariadas, y por otra parte también una concentración de los medios de producción en pocas manos, y el sistema ciertamente a través de crisis recurrentes y extremadamente violentas se reproduce. Entonces la problemática, tal como la había reformulado Rosa Luxemburgo, quizás no en esos términos, es interesante para también, digamos, enriquecer la discusión con Schumpeter y Marx. Ahora, creo que Miriam hizo una pregunta sobre, había apuntado aquí,
la relación con las cuestiones de caída de la tasa de ganancia. Sí, mi exposición, bueno, en primer lugar también fue muy abstracta, pero fue muy abstracta porque el tema en sí es abstracto, y ahí también el Marx y el marxismo exige un estudio de la teoría económica. O sea, el recuperar a Marx no se podrá hacer o se hará de manera muy unilateral, limitándonos a consideraciones sociopolíticas o filosóficas y éticas. O sea, no es por nada, sin caer en un economicismo, que la crítica a la economía política es un dispositivo central en el libro de Marx. Y la cuestión de la dualidad del trabajo, que es un problema del libro 1, el libro 1 es probablemente una de las obras más vivas de Marx, pero yo intenté conectarlo con problemáticas del libro 2 también, que es donde Marx analiza la cuestión de los esquemas de reproducción, y como decía el mismo Marx, una de las razones por las cuales también no publicó ese libro, él tenía también mucho miedo en la reacción del público ante ese libro, porque en el libro 1 decía, bueno, todavía son relaciones de proletarios a burgueses, eso quizás le interesa a la gente, mientras que el libro 2 son relaciones de burgueses a burgueses, y eso no es menos importante, pero implica efectivamente un nivel de abstracción, digamos que sí puede ser fastidioso, pero pienso yo imprescindible, una apropiación de Marx. Ahora, la relación con la caída de la tasa de ganancia. Hay una relación evidente, pienso yo, no sé si mi colega estará de acuerdo. El problema de la caída de la tasa de ganancia es la expresión económica de lo que Marx llama en su famoso prefacio de 1859 la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Porque finalmente, ¿qué expresa o cuál es el significado profundo de la caída de la tasa de ganancia? Es el problema de la dominación creciente del trabajo muerto sobre el trabajo vivo. Y en la medida en que esta dominación es la expresión de una creciente socialización de los productos del trabajo y de la actividad misma del trabajo, pero aún encorsetadas en condiciones en donde el objetivo de la producción es crear ganancia, eso es, digamos, lo que Marx señala como una contradicción objetiva del modo de producción, que económicamente se expresa como una ley económica, pero digamos, si tiene un significado más que económico, es precisamente de poner en relieve esta contradicción entre fuerzas productivas por un lado y relaciones sociales de producción. En ese sentido creo que sí hay muchas posibilidades de dialogar con la exposición anterior. Y finalmente, para la crisis, bueno, sería otra ponencia, pero bueno, en primer lugar, no hay una teoría de las crisis acabada en Marx, y no es por casualidad que los teóricos marxistas de la crisis nunca están de acuerdo entre ellos, precisamente porque hay muchas indicaciones sobre el problema de la crisis en la obra de Marx, pero no hay un tratamiento sistemático de la crisis como él lo quiso hacer y lo dejó para un libro que nunca escribió. Pero en cambio lo que sí se puede decir es que en las crisis, y sobre todo en la última crisis, la de 2008, una de las cosas que se puso en evidencia, además de las cuestiones financieras, que fue, digamos, lo que ocupó la atención de casi todos los comentaristas, es un exceso de medios de producción a escala mundial, en el sector automotriz, en todos los grandes sectores industriales. Incluso no es por nada que incluso ciertos fenómenos políticos hoy, del llamado incluso o mal llamado populismo, vemos que expresa contradicciones que en última instancia tienen que ver con problemas de exceso de capacidades de producción, tanto físicas, pero también de desempleo en el mundo entero. Y esto es también una expresión concreta de
la cuestión de la dominación creciente del trabajo muerto o de las formas subjetivadas del trabajo sobre, digamos, el trabajo vivo. Eso es, digamos, la única indicación que podría decir sobre el problema de las crisis. Muchas gracias. Marlu, por favor. ¿Sí? Pues bueno, más bien las preguntas no fueron más como en términos económicos, como muy especializados, pero me parece que la única a la que podría yo contribuir un poco es a la de el compañero que está sentado aquí adelante, que hablaba un poco de cuál es la vigencia en términos económicos del marxismo. Pues justamente lo que va a evidenciar Marx es que hay como ciertas determinaciones que son las que configuran la sociedad, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y estas determinaciones justamente se van, sin tratar de caer en este asunto tan esquemático, las vamos a poder encontrar en las cuestiones económicas. Entonces, justamente cuando llega a este punto, va a ser evidente que para poder comprender cómo nos hemos constituido nosotros como sujetos y cómo se ha constituido la sociedad donde vivimos, y para comprender también cómo se puede transformar, va a ser necesario recurrir a este análisis, que como dice Mattari, pues está bastante complejo, y justamente porque se ha creado una barrera sobre lo que es la economía y para quién va dirigida la economía, pero que finalmente termina dirigiendo la vida de todos los individuos, aunque no les interese esa temática, ¿no? Porque nosotros, o más bien toda la sociedad, se encuentra atravesada por la forma en que se produce y se reproducen los medios para la subsistencia de la sociedad. Entonces, justamente yo creo que ahí es donde radica la importancia como económica de Marx, como de bajar un poco o de explicarnos la manera en que se nos determina a nosotros y por qué somos como somos en este momento y las posibilidades que tenemos de cambio. Entonces, yo creo que ahí es donde está la importancia o la vigencia de Marx en términos económicos. Muchas gracias, Marlo. Y para cerrar, el doctor Jorge, por favor, Galindo. Gracias. Bueno, sobre el primer punto de lo de Schumpeter, ciertamente, y aquí el asunto nada más lo que es interesante es eso, o sea, el que el capitalismo genera crisis, pero también las necesita para mantenerse, ¿no? Entonces, volvemos, ¿no?, un poquito como con esas cuestiones un tanto contradictorias o paradójicas. Sobre el segundo aspecto, lo de Miriam, para decirlo en forma muy, muy resumida, o sea, la cuestión con la que yo empezaba decía que esta ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia hay una contradicción y una paradoja interna, ¿no? La cosa es, entre más quieres ganar, menos ganas, ¿no? Entonces, y que eso justamente como mecanismo es lo que muestra una suerte muestra como una falla constitutiva del modo de producción. Normalmente las críticas a esto vienen justamente por el lado de, claro, esto ocurre en el capitalismo porque cada quien hace lo que le da la gana, porque los individuos buscan su beneficio y entonces justamente este es un resultado como de agregado, vamos a decir así. La reflexión en el caso de lo de Luhmann va por el lado de que la economía como sistema funcional se encarga del manejo de la escasez, pero también tiene la paradoja de que cada vez que la economía resuelve un problema de escasez, genera simultáneamente otro problema de escasez, ¿no? Es decir, cada pago genera una imposibilidad de pagar a futuro, cada mercancía que tengo impide que alguien más la tenga, es decir, entonces la pregunta que yo me hacía es, si del lado de algunas críticas, digo de manera muy reducida, de algunas críticas al capitalismo desde una visión marxista, el problema con la economía es que la economía no está controlada por alguien, por la política, por el Estado, por alguien. El tema es si en un esquema de teoría de sistemas como diferenciación funcional, si la economía como sistema autopoyético es viable, si la política la está controlando. Y en ese sentido, la pregunta sería si el combate tendría que ser contra el capitalismo o contra la diferenciación, ¿me explico? Es decir, en el caso de Luhmann, lo que Luhmann diría es la política solo puede hacerse cargo de la economía si la destruye como sistema autopoyético, si no, pues tiene que dejarla operar y en su operación justamente está basada en esta paradoja, ¿no? Entonces iba un poco por ahí, como un cuestionamiento de tipo… ¿la crítica del capitalismo incorpora una crítica a la diferenciación funcional o no? ¿O qué horizontes podríamos como imaginar, ¿no? Entonces eso. Y el último punto relacionado con
En realidad, bueno, aquí mi respuesta iría como en dos sentidos. La primera sería, digo, no quiero sonar así como regaño, no es pero la primera sería, pues sí es complicado, pero pues así es la vida, ¿no? O sea, es decir, justamente respuestas fáciles o pues nos llevan a sentirnos a veces bien con uno mismo, ¿no? Porque uno se imagina, claro, esto pasa por la mafia en el poder o porque no sé qué, bueno, sí, pero si la cosa fuera así, pues acá el asunto es que es algo sumamente complejo, y el asunto también es eso. Claro, obviamente yo menos que nadie estoy en condiciones de decir algo como esto porque tampoco considero que mi aporte a la ciencia social haya sido muy relevante ni nada por el estilo, pero lo interesante es esto. Marx no dice, o sea, nosotros asociamos a Marx y hay una fascinación con Marx por los aspectos de crítica, pero Marx no tomó la parte fácil de la crítica, de decir, miren qué feo es todo el mundo y todo esto, mira, hay pobres. Marx ayer nos decía Dussel, ¿no? O sea, tenía planeado 72 textos o no sé cuántos decía Dussel para poder hacer una crítica de esto, ¿no? O sea, es decir, una crítica científica sustentada de esto, que además hay que decirlo, aquí entre nos, estudiantes de universidad pública, en México, podemos decir esto con mucha comodidad, pero si estuviéramos en otros foros ya nos estarían agarrando a palos, ¿qué tonterías están diciendo? O sea, vendría un economista de estos super formados, la cosa, y ya nos estaría diciendo, pero si ni entienden ustedes el capitalismo, ni entienden la economía de nada. Es decir, yo creo que acá la cosa es justamente que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de entender más economía, porque justamente si no, nada más nos estamos como entre nosotros dando palmaditas en la espalda, ¿no? Como diciendo, ¿verdad que el capitalismo es malo? Sí, ¿verdad que deberíamos? Sí, deberíamos superarlo. Pero Marx no escogió ese camino. Marx dijo, vamos a tomarlo esto en serio, como dijo ayer Dussel, gründlich, ¿no? Y vamos a ponernos a ver de qué se trata. Y eso incluye también quitarnos el fetiche de Marx y decir, bueno, a lo mejor lo que Marx no lo vio, punto, pues hay que ver otras cosas, hay que ver Piketty, hay que leer otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahora, por el otro lado, muy breve, pero a final de cuentas, claro que esto tiene que ver con la vida de todos. Por ejemplo, lo que yo ahorita presentaba, el hecho de que podamos comprar mercancías tan baratas, claro, entiendo como estudiante, y a lo mejor dicen ustedes, bueno, a mí no me parece barato lo que estoy comprando, es decir, tecnologías como estas eran carísimas, ¿no? La ropa, todo esto, es decir, que ahora podamos comprarlo a un precio tan económico, que incluso que lo podamos tener, es el reflejo en nuestra vida cotidiana de la ley de la que yo hablé, porque es el asunto es decir, más unidades de mercancía, pero la inversión para hacer esto pues requiere tanta investigación, requiere tanto desarrollo, requiere tanta cosa, que por algún lado, en términos de la tasa, no de la masa, insisto, estos le tienen que tratar de ganar. Entonces, por eso pues los teléfonos los hacen trabajo esclavo, la ropa que hace Zara, pues se hace en talleres de no sé qué. O sea, es decir, claramente, incluso, por eso Marx empieza con la cosa de la mercancía, porque la mercancía, esta cosa tan inmediata con la que tenemos la relación directa, tiene ya todas las relaciones sociales del capitalismo ahí, todas las contradicciones y todo el capital, vamos a todo el libro del capital está en cada cosita que nosotros compramos. La cosa para el científico social es justamente mostrar el secreto de la mercancía, o sea, de que esto no es nomás una cosa, sino que son relaciones sociales, y eso es fantástico, y eso es lo que tenemos que hacer. Cada cosita, donde tú ves una pluma, Marx ve relaciones sociales, es como ponerte unos lentes y ver relaciones sociales, y un tipo particular de relación social, que son relaciones sociales de explotación en absolutamente todo, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a hacer un breve, ¿no es cierto?, intermeso a en una hora y 45 minutos nos encontraremos acá a las 15:30, por favor. Yo pido que un gran aplauso para esta mesa, ¿sí? Y gracias a ustedes por estar acá presentes. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Okay. Placer como siempre.